Buen día, emprendedor del Colegio Ingeniería. Te saluda tu profesor Omar Vía y nuestro curso es Historia. Como puedes observar, hoy vamos a ver rápidamente dos temas en uno. Así lo ha dispuesto nuestro libro. Vamos a ver generalidades, ideas básicas de lo que fue la Edad Media en Europa y también el inicio del Imperio Musulmán que nacerá en otra parte del mundo, en Arabia, y se expandirá rápidamente por 3 continentes. Muy bien, volvamos a la Edad Media. Habíamos visto en la clase anterior que los europeos, en su línea de tiempo, habían dividido a la historia en prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y actualmente la Edad Contemporánea. A nosotros nos interesa hoy hablar de la Edad Media. ¿Qué cosa había en la Edad Media? ¿Entre qué sucesos estaba la Edad Media? Habíamos dicho que la Edad Media se encontraba entre la caída de Roma occidental y la caída de la otra parte de Roma, de la Roma oriental. Pero no sucedió rápidamente. La Roma oriental va a durar 1000 años más. Por eso es que la Edad Media va desde el año 476, que cae la Roma de Occidente, y 1453, que recién cae la Roma de Oriente. Para diferenciar a una Roma de otra, es que a la Roma de Oriente se le llama Imperio Bizantino. Muy bien, pero tú te preguntarás, ¿qué sucedió durante esos 1000 años? De eso justamente vamos a hablar en las siguientes clases, porque hay muchos temas. Nacen bastantes reinos, por ejemplo el reino de los francos, nace el reino de los visigodos, nacen imperios, ahí está el Imperio Carolingio, ahí está el propio Imperio Bizantino. Hay mucha historia que revisar durante la Edad Media, pero nosotros hoy vamos a hablar de ideas básicas primero. Profesor, una pregunta. ¿Cómo es que pasamos del Imperio Romano, que en su momento logró dominar gran parte del mundo, como podemos observar aquí en nuestro mapa, logró dominar casi toda Europa, logró dominar una gran parte de Medio Oriente, conquistó Egipto y luego dominará todo el norte del África? ¿Cómo es que Europa pasa de tener un imperio como el romano a verse invadido por pueblos bárbaros? Hay un antecedente, y el antecedente es que los romanos, cuando ya estaban en sus últimas décadas, en sus últimos siglos, los romanos van a implementar un sistema llamado colonatos. ¿Y qué son los colonatos? Son pequeñas parcelas de tierra que se le da a los extranjeros para que los extranjeros puedan pagar impuestos a cambio de recibir esas tierras. Y de esa manera el Imperio Romano recibía un ingreso económico a la vez que iba manteniendo su poder en las tierras ya conquistadas. Lo que no supieron observar los romanos es que con el tiempo, en esos colonatos, los colonos, es decir, los extranjeros que habían aceptado vivir ahí, empezarán a tener cada vez más derechos y sobre todo empezarán a tener una idea. La idea es que ya no son menos que los romanos, ya no están por debajo, son tan igual que los romanos o posiblemente ahora serán hasta mejor que los romanos, y es por eso que empezarán a increparlos, es por eso que empezarán a enfrentarlos militarmente, porque ya los bárbaros no se sienten menos que los romanos. Pero tú te preguntarás, profesor, ¿quiénes serán los bárbaros? Porque si usted me dice bárbaros, a mí me suena gente que no sabe vivir, a mí me suena a gente que vive totalmente harapienta, gente sin cultura, gente que de repente es troglodita, de repente se come entre ellos mismos salvajes. Pero no es así. Los bárbaros no eran gente que habían quedado atrás en el tiempo, para nada. Los bárbaros eran simplemente otras culturas, otras civilizaciones que no eran romanas. Los romanos dividían así al mundo. Si tú no eras romano, eras bárbaro. Y si tú eras romano, eras civilizado. Entonces, los pueblos bárbaros no es que son pueblos que viven por vivir. Tienen costumbres, tienen reglas, tienen idiomas y con el tiempo, como ya les he dicho, empezarán a tener más fuerza. Hay 3 grandes grupos bárbaros que van a entrar a Roma y al entrar a Roma empezarán a conquistar Europa. El primer grupo son los germanos. Los germanos vienen de Europa del norte de Europa. Es decir, tendríamos que ubicarnos más o menos en lo que hoy son los países de Alemania,
de Austria, parte de Polonia, de por ahí están saliendo los pueblos germanos y están invadiendo Europa. Pero también está el otro gran grupo llamado los eslavos. ¿De dónde vienen los eslavos? Vienen de Europa del Este, es decir, de la parte más oriental de Europa. No confundir con Roma de Oriente, no. Una cosa es el Imperio Romano y otra cosa es el continente europeo. Los eslavos vienen de la Europa oriental, es decir, más o menos de las tierras que hoy son Bulgaria, Hungría, incluso la propia Rusia. De por ahí vienen los pueblos eslavos. Pero atrás de ellos vienen otros pueblos, que son los pueblos mongoles, que vienen casi desde el norte de China, desde muy lejos. Y al avanzar los mongoles, hacen que todos los demás también se precipiten sobre Europa. Muy bien, entonces, mientras esto está sucediendo en Europa, ¿qué cosa está pasando en otra parte del mundo? En Arabia. En Arabia está naciendo una nueva fe, que en su momento, también durante la Edad Media, llegará a protagonizar grandes guerras contra los cristianos. Esas guerras entre cristianos y musulmanes se llamarán las famosas cruzadas, que también lo veremos en su momento. Pero antes de eso hay que explicar el nacimiento de esta nueva fe. En el año 570 después de Cristo está naciendo en Arabia el profeta Mohammed, o también llamado Mahoma. Él, para los musulmanes, es el profeta que envió el Dios Alá para esparcir su palabra a la humanidad. ¿Cuál es el nombre de la religión? El nombre de la religión es Islam, que significa palabra de Dios. ¿Y cuál es el nombre de los creyentes? Es musulmán. Entonces, no confundir qué cosa es ser islámico y qué cosa es ser musulmán. Islámico es todo lo que está alrededor de la religión llamada Islam. Y musulmán es el practicante de esa religión. Ahora, el Islam, por si acaso, es una religión que cree en el mismo Dios de los judíos y de los cristianos. Es una religión monoteísta, es decir, cree en un solo Dios que es el mismo que el de los cristianos y que el de los judíos, con la diferencia que para los musulmanes, Alá, Dios, ha enviado a su profeta, que es Mahoma. ¿Qué característica tiene esta nueva fe? Esta nueva fe tiene la característica de expandirse muy rápido por el mundo. Si a Roma le costó 500 años poder tener el territorio que llegó a tener, a los árabes musulmanes les tomará menos de un siglo llegar a todos los lugares a donde llegaron. Empecemos a ver cómo es que los árabes conquistaron tan rápido gran parte del mundo. Para esto tenemos que hablar de los califatos, es decir, los grupos de poder que por determinada cantidad de tiempo dirigieron el destino del imperio musulmán. El primer califato, luego de la muerte de Mahoma, es el califato Rashidun, o también conocido como califato perfecto. Fueron 4 califas que durante 30 años gobernaron el imperio musulmán, que empezaba a crecer y tienen la característica de ser familiares muy cercanos de Mahoma. ¿Dónde estaba su capital? Estaba todavía dentro de Arabia, en la ciudad de Medina. ¿Qué hechos ocurren aquí? Por ejemplo, se termina de escribir el Corán, con la diferencia de que algunos van a querer sumar otros textos al Corán, llamados las sunas. Quienes crean en las sunas van a ser llamados sunitas, y quienes no crean en las sunas serán llamados chiitas. Y ahí, a partir de ahí, el Islam empezará a dividirse. Hoy por hoy, más del 80% de los musulmanes son sunitas, y un gran porcentaje, un 15%, un respetable 15% son chiitas. Sin embargo, los chiitas es un grupo minoritario. El gran grupo musulmán desde estas épocas hasta hoy es el grupo sunita, es decir, los que creen en el Corán, pero además creen en otro libro llamado las sunas. Muy bien. La importancia de este califato Rashidun, como les dije, es que aquí se terminará de escribir el Corán y empieza la división. Luego viene otro califato, que es el califato de la familia Omeya. Ellos tendrán el poder entre los años 661 y 750, es decir, casi 100 años. ¿Qué cosa pasó durante casi 100 años? Primero, la capital ahora se trasladará a Siria, ahora estará en Damasco. Y es con esta familia
es con los Omeya que los musulmanes llegan a la península ibérica. Es decir, hoy diríamos llegan a Portugal y a España. Incluso llegaron a Francia, solamente que de Francia pudieron ser derrotados y fueron expulsados. Pero se quedarán 800 años en España y en Portugal. Por eso es que, así como a nosotros nos conquistaron los españoles, a los españoles también podríamos decir que en su momento fueron conquistados por los árabes y por mucho más tiempo, por casi 800 años. Y luego un tercer califato, llamado el califato abasí, estará un promedio de 500 años en el poder. Por momentos tendrán mucho poder y por otros momentos tendrán poco poder. La característica es que ahora la capital estará en lo que hoy se llama el país de Irak, en la ciudad de Bagdad. Y durante este califato es que se vive una etapa de esplendor en el imperio musulmán. Es durante esta época en donde hay un auge material, es decir, palacios hermosos. Es aquí, es en esta época, entre el 750 y el 1258, que se escriben las 1001 noches, aquellos cuentos fantásticos de historias que son realmente hermosas. A nivel cultural, la ciencia, la tecnología, la astronomía, las matemáticas, todo llega a tener un nivel enorme. Y obviamente, como no, ya lo había mencionado, el sistema numérico se adopta desde la India y, como sabemos, con el tiempo llegará a la propia Europa y a través de los españoles llegará a nosotros, y de esa manera todo el mundo hoy por hoy utiliza los números arábigos, precisamente, gracias al califato abasí. Precisamente este pueblo luego se encontrará cara a cara en las cruzadas contra el mundo cristiano. De esa manera, nosotros hemos explicado en esta clase las generalidades de la Edad Media en Europa y del Imperio Musulmán, primero en Medio Oriente y después en gran parte del mundo. Muy bien, muchachos, esa ha sido nuestra clase por el día de hoy y seguiremos avanzando con los temas del libro a medida que nos toquen nuestras correspondientes clases en las siguientes semanas. Nos vemos, muchas gracias.